Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obra CEMEX. Llave en mano. El concreto es el segundo material más utilizado en el mundo después del agua. En este episodio de Llave en Mano, hablamos sobre la historia y apuesta del concreto para consolidar edificaciones sostenibles con la finalidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono. En 2020, CEMEX anunció su estrategia de acción climática, en la que definió un objetivo global para reducir emisiones específicas netas del CO2 por tonelada. La posibilidad de ofrecer concreto con cero emisiones es un reto fundamental para la industria del concreto y de la construcción en general. Así exploramos el futuro de la edificación sostenible a partir de uno de los materiales más perennes e innovadores. Como lo afirma la arquitecta Gabriela Carrillo, el concreto es la piedra del siglo XXI. Si hay un lugar que me encantaría imaginar es casi un paisaje de ruinas invadido por vegetación y por el paisaje mismo. O sea, que empiece a existir ese diálogo absoluto entre el verde, la naturaleza, regresar a los orígenes. Y en ese sentido, pienso que el concreto es la piedra del siglo XX o del siglo XXI. Tiene una tectónica, un peso, una capacidad de carga constructiva fantástica. Tiene una capacidad de envejecer de una manera casi ruinosa en el buen sentido de la palabra. Y pues todos esos atributos lo hacen pues, una herramienta increíble para lograr ciertos objetivos, ¿no? En términos espaciales. O sea, tienen todas esas propiedades que son muy seductoras. En 2006, la Universidad de Monterrey inició la construcción del Centro de Arte, Arquitectura y Diseño Roberto Garza Sada. Con diseño de Tadao Ando y obra de Lenoir Asociados, CEMEX suministró 14,000 metros cúbicos de concreto a partir de una solución única diseñada para la construcción con acabados y tonalidades especiales, así como colados de concreto con cimbras y formas geométricas peculiares, logrando claros sin soportes de hasta 88 metros. Así lo cuenta Alexandre Lenoir. Es un concreto que se asemeja a los concretos europeos o a los concretos japoneses del arquitecto Tadao Ando justamente, y es lo que ya andábamos buscando, esta apariencia perfecta que pueda tener, pero al mismo tiempo que tenga esta vida que tiene el mismo producto, porque es un producto natural. La participación de CEMEX es constante y obligada porque hace parte de la investigación del producto, de lo que quisiéramos tener como resultado final. CEMEX está involucrado en todo el proceso y también está ayudándonos con sus ingenierías, la parte de ayuda técnica del mismo producto, y pues obviamente para nosotros es esencial que participen desde el principio hasta el final. Los beneficios de trabajar con CEMEX es tener siempre esta relación de ayuda, el apoyo tecnológico, técnico también que necesitamos en la obra y la calidad del servicio que nos están ofreciendo. Entonces, los buscamos que sea aquí en Monterrey o afuera donde estemos trabajando, incluyendo en Europa, la marca y el apoyo que nos está dando la misma. Recientemente, también en Monterrey, el arquitecto Alberto Kalach proyectó el espacio de reflexión del Tecnológico de Monterrey, un centro holístico para impulsar el desarrollo personal de los estudiantes y a la vez una obra que muestra la versatilidad y calidad en el uso del concreto. Los edificios dicen cosas o deberían decirlas. El espacio principal pues, es un cuarto donde pueden estar alrededor de unas 40 personas, espacio amplio, donde a través de la luz es un espacio que invite a la serenidad, que te baje, ¿no? En el momento que entras al cuarto, tu ritmo cardíaco baja. El concreto se torna un material muy dócil por su resistencia. Una vez que estás dentro y estás sereno, la luz tiene una segunda función: enfatizarla con los mosaicos dorados, exagerar, con la luz filtrada a través de un ojo de agua. Además de las distintas posibilidades de construcción e innovación, las edificaciones sostenibles en concreto buscan mejorar la eficiencia energética, pero sobre todo el valor social de su contexto. Ese es el caso de obras culturales y educativas que trascienden su función original. Ganador en la edición 2017 del Premio Obra CEMEX en la categoría de Edificación Sostenible, el Centro Cultural Teotitlán del Valle, diseñado por Productora, es una síntesis de innovación constructiva y valor social. Platicamos con el arquitecto Carlos Bedoya,
socio del despacho y jurado invitado del Premio Obra CEMEX. Una vez como nos definido quién iba a trabajar como equipo, nosotros pues, teníamos que empezar a interactuar con la gente de Teotitlán del Valle, y todos los pueblos del Valle Central se manejan a través de usos y costumbres, y además pues, hablan zapoteco, que el zapoteco es un idioma que además no se escribe, se aprende de voz en voz, o sea, nadie lo escribe igual, es como complicado. Y entonces empezamos a tener como las primeras reuniones con la gente, este brazo derecho del gobierno, con el pueblo de Teotitlán del Valle, con su estructura política que lo tenía que ver el presidente municipal, cabildos, etcétera, y nosotros como arquitectos. Y eventualmente el equipo fue creciendo porque obviamente pues, el proyecto estaba en una zona muy cercana a vestigios arqueológicos. Los proyectos son infalibles y yo creo que la arquitectura no resuelve todo. O sea, pensar que la arquitectura es como el catalizador que resuelve todo pues, se me hace muy ingenuo. Lo que quiero decir es que ya en uso, pues el proyecto se fortalece también cuando la gente se apropia de él, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que es realmente complicado pues, trabajar en estos lugares donde pues han funcionado muy bien con sus estructuras políticas y sociales, ¿no? Y han subsistido durante siglos. Entonces es muy lógico que pues, haya cierta resistencia, ¿no? Pero entonces para nosotros era muy importante cómo hacer arquitectura contemporánea que de alguna manera fuera sensible al entorno. Y lo primero fue pensar que lo más importante era el contexto urbano, incluso más allá del edificio. Todas las casas le dan la espalda o de repente se forman geometrías en la traza urbana muy irregulares y una de ellas fue el terreno donde estaba el proyecto. De alguna manera ese era un hueco en la plaza que nosotros sentíamos que se tenía que consolidar como para realmente tener esta concepción de espacio urbano, de plaza de vacío, ¿no? Otra cosa que era muy importante cuando hicimos la visita es que justo, digamos que el centro de Teotitlán tiene una pendiente importante que viene desde el mercado y que va descendiendo pasa por la iglesia, el atrio y la plaza, y luego llega a una plaza que es la del Palacio Municipal y termina en otra pequeña plaza que es la Plaza del Mercado. Entonces toda la estructura digamos, del centro estaba formada por una serie de plazas y escalinatas que se conectan en un circuito y que funcionan muy bien y que funcionan hasta la fecha. Pensar que la plaza del centro cultural no iba a ser una plaza del centro cultural nada más, sino que se iban a convertir en calles que conectaban otras calles, ¿no? De las cosas que más me gustan de ese proyecto, primero es cómo vinculan la trama urbana y cómo la secuencia de plazas se acaba consolidando con esta plaza la plaza nueva que está junto al río, ¿no? La que está más abajo, que además a mí me tocó entrar por ahí. Me encantó porque llegamos ahí y no sabíamos cómo era la secuencia hacia arriba, ¿no? O sea, que estaba la iglesia, como que el edificio se convierte también en un acceso al centro. Es el acceso a la plaza donde está el pórtico de los artesanos, el palacio y luego la iglesia arriba, ¿no? Y una excusa también porque la plaza tiene una intervención muy padre también, ¿no? Entonces es como, de alguna manera, como el pavimento se vuelve también como una secuencia de texturas, de espacios urbanos y de intervención artística casi como textiles podrían ser, ¿no? Como si a pesar de intentar fusionar el edificio con todo el entorno urbano, aún así se sigue sintiendo un edificio nuevo, ¿cómo podemos hacer como para que realmente el proyecto de manera sutil haga que la gente sin que se dé cuenta lo empiece a ocupar? Como creando este gran acceso, este gran portal, este umbral que te permitiera atravesar a través del museo y en una de esas pues ya te empezabas a apropiar de él porque sabías que era parte de tu pueblo, de tu espacio, etcétera, ¿no? Y que no lo había ido a construir unos arquitectos que incluso no eran de Oaxaca y no eran de Teotitlán del Valle. Entonces, bueno, pues eso como en términos urbanos, ¿no? Y luego ya en términos, digamos, ya más materiales, casi todo el pueblo está construido a través de ladrillo, de adobe y de aplanados blancos. La verdad es que es un pueblo
muy limpio. La plaza principal tiene un ladrillo que es un ladrillo ocre. Y el color ocre, además de vincularnos al ladrillo, también nos pareció que era el color más neutral que podíamos utilizar. En este caso, nosotros no somos como de los arquitectos que creen necesariamente que para ser como respetuoso con el contexto te tienes que mimetizar. A veces creo que se puede lograr por contraste, a veces, pero en este caso en particular creo que sí era importante mimetizarse de alguna manera. Y la manera contemporánea que nosotros pensamos que era la más adecuada era con un color ocre. Y el material más indicado para nosotros había en la gama de materiales había solo 3, que era madera, que era una madera que se conseguía de un pueblo cercano, tabique que se había usado mucho en esta zona, y concreto con color integral, que hoy en día ya probablemente se vea como mucho más común, pero hace 15 años el concreto con color integral era como una hazaña. Creo que hoy en día, y cuando lo empezamos a usar y cuando lo empezó a usar más gente, pues sí era como una tecnología contemporánea, ¿no? Como de estas que puedes usar responsablemente en tu época, ¿no? Nos permitía, por un lado, resolver el tema material, o sea, de cómo mimetizarnos con un material contemporáneo. También nos permitía usar como un color, la tecnología y el concreto. Otro es que el concreto, y por ser un proyecto que estaba vinculado al gobierno y al pueblo de Teotitlán, etcétera, digamos que el proyecto, o sea, la estética del proyecto es la misma estructura, el mismo concreto, porque pensábamos en temas de mantenimiento, en cómo puede envejecer, pues el concreto pues, funcionaba perfecto. Luego, en temas de térmicos, el proyecto, por ejemplo, no tiene ningún sistema eléctrico de climatización, ventilación cruzada. El mismo concreto, por sus dimensiones estructurales, que además se queda una paréntesis, permite que el museo no necesite ningún sistema de acondicionamiento ni de clima para mantenerlo ya sea frío. Entonces, al final, digamos, esta paleta de materiales pues funcionaba muy bien también para resolver esto, digamos, este tema de mimetizarse y ser responsable y respetuoso con el entorno. Además, técnicamente, por ejemplo, haber hecho el proyecto como con otro material hubiera sido difícil porque al final el proyecto, a pesar de ser muy respetuoso en escala, si lo ves desde la plaza principal, pues tiene un nivel, pero también tiene un tercer nivel que está en el interior que no se ve. A mí me interesa mucho saber, porque usan el concreto de una manera como, en este caso, muy de acuerdo con el clima, con el lugar, por el color, pero aprovechando además en no tener que meter más materiales de los que son. O sea, es prácticamente concreto y vidrio, ¿no? Que son las puertas. También ahí hay como una reducción en el uso y en el gasto de materiales, ¿no? Difícilmente una piedra te puede servir como losa o como trave, pero el concreto, por tener esta cualidad de plástica, de casi vaciado en un molde, te permite poder hacer esa síntesis que con otro material sería imposible. De hecho, no conozco ningún otro material que se pueda llevar a esa escala y de esa manera, que se pueda manejar de esa forma. Y para nosotros era ideal, dadas las características del proyecto, que al ser un material tan plástico y que al final se vacía en moldes, también eso es bien interesante el concreto, que puede recibir también información del molde. Y la textura, lo que pasa es que son duelas de madera, y no solo copia digamos que el ritmo de las duelas de madera, copiaba también la textura de la madera. O sea, hay gente que llegaba a pensar cuando veía las fotos de publicación que era madera y en realidad era concreto. Esta iniciativa del Premio Obras CEMEX vincula y reconoce obras y trayectorias a partir de narrativas en concreto. La idea de llave en mano hace referencia a aquellas obras en las que los constructores involucrados convergen en un fin común.
El concreto, llamado hormigón en otros países hispanohablantes, es un material de construcción compuesto por áridos, arena y grava, así como un aglutinante, cemento, que al mezclarse con agua produce una masa maleable que se vierte en un molde, y al fraguar queda convertido en una especie de piedra artificial. Sus orígenes son ancestrales. Los antiguos romanos lo aplicaron masivamente en sus construcciones como relleno constructivo para aligerar y abaratar las obras, utilizando una mezcla de cal y ceniza volcánica como cementante. Por su baja resistencia a los esfuerzos de tensión y tracción, este concreto no tuvo un uso estructural excepto en elementos que trabajan a compresión, como muros de carga y ciertas cubiertas abovedadas. No fue hasta finales del siglo XIX cuando el concreto aglutinado con un cementante industrial de reciente invención, el cemento Portland, se empezó a reforzar con barras de hierro, para entonces absorber las tensiones, consiguiendo un material mucho más resistente, el concreto armado. Su desarrollo tecnológico generó una nueva revolución en la industria de la construcción, tras la que había propiciado un siglo antes la incorporación del hierro y el acero en el campo de las estructuras. Aunque la tecnología del concreto armado se desarrolló en Francia, tuvo sus orígenes en la Inglaterra de la Revolución Industrial, y muy particularmente con la invención del cemento Portland, patentado en 1824 por Joseph Aspdin. Con estos antecedentes se desataron experimentos y ensayos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, seguidos por patentes, publicaciones y disputas legales en una trama novelesca protagonizada por personajes en los que ingleses, americanos, franceses y alemanes desarrollaron sus propuestas al constatar que combinando hierro con una masa fluida de cemento surge una cohesión interior de carácter orgánico, donde el cemento envuelve al hierro como la musculatura al esqueleto, generando así un material de gran eficiencia estructural que presentaba una ventaja frente a las estructuras metálicas, la resistencia al fuego. El sistema fue patentado en 1892 y fue el que mayor difusión y aplicación tuvo en el campo de la arquitectura al plantear un sistema estructural a base de varillas cilíndricas, que se doblaban y engarzaban para unir apoyos, vigas y entrepisos. Una vez colado y fragado el concreto, se conseguía una estructura monolítica de gran resistencia, en la que gracias a la adecuada colocación del refuerzo metálico, la distribución de esfuerzos de tracción, tensión y compresión se resolvía eficazmente. Así se lanzó una vigorosa campaña de promoción con la que difundió sus patentes por Europa y el resto del mundo, incluido México. La industria del concreto en nuestro país llegó cuando nacía el siglo XX, específicamente en 1901 de la mano del vicealmirante Ángel Otir Monasterio, alto cargo de la Secretaría de Marina durante el Porfiriato, quien tras haber conocido la patente en París se dio la tarea de introducir este nuevo material en nuestro medio, asociado con los ingenieros navales Fernando González y Miguel Rebolledo. Convencidos de las amplias posibilidades que se le abrían al material innovador en nuestro país, que se modernizaba siguiendo el ejemplo de Francia, se dedicó a promover afanosamente sus virtudes en cada oportunidad que se les presentaba. Una vez obtenidos los derechos de explotación de la patente y como parte de los esfuerzos por implantar la nueva tecnología en el mercado mexicano, era fundamental contar con la materia prima necesaria para la fabricación del mismo, pues hasta entonces el grueso del cemento y el acero que se utilizaba en nuestro país se importaba de Europa. Entre las industrias de transformación que se desarrollaron hacia finales del Porfiriato y que cobraron una destacada dimensión en el siglo XX, se distinguen de manera relevante aquellas ligadas a la construcción y que desempeñaron un papel protagónico en el desarrollo económico de México, incluso hasta nuestros días. En sus inicios, las industrias nacionales del cemento y el acero dependieron de la tecnología foránea, por lo que la mayoría de su maquinaria y de los técnicos que la operaban se importaron de países industrializados, en particular de Bélgica e Inglaterra. Las primeras empresas cementeras instaladas en nuestro país fueron Cementos Hidalgo en 1906, Cementos Cruz Azul un año después y Cementos Tolteca en 1909. Tres grandes industrias que tenían a su cargo toda la producción del país, pero que no podían colocarla en mercados distantes por los altos costos del transporte. Con la Revolución Mexicana se interrumpió el proceso de desarrollo que la tecnología del concreto armado había iniciado en el Porfiriato. Con el advenimiento de los gobiernos posrevolucionarios surgieron empresas de capital nacional. La crisis de 1929 y la depresión de los años 30 afectaron a la industria nacional, con la excepción de las industrias del cemento y el acero, que conocieron diferente suerte, pues el gobierno federal financió diversos proyectos de obra pública. Fueron de las pocas ramas de la industria que incrementaron su producción en aquella época, y en el caso de las cementeras se reinvirtió gracias a las nuevas plantas y su equipo desarrollado. La Segunda Guerra Mundial fue detonante para el arribo del proceso conocido como industrialización por sustitución de importaciones, caracterizado por una fuerte participación del Estado en la economía. Fueron años en los que la construcción cobró nuevos bríos. Se tuvo que importar cemento para cubrir la demanda,
por lo que surgieron nuevas empresas cementeras que crecieron de manera exponencial a partir de los años 40. De tal forma, en el país pasaron de 20 a casi 10.000 en 1981. Así inició el auge del concreto en la industria de la construcción, una historia que cambia día a día. Agradecemos la participación de Gabriela Carrillo, Alberto Calach, Alexandre Lenoir, Carlos Bedoya y Juan José Coche. En el próximo episodio de Llave en Mano, conversaremos sobre las fachadas que nos rodean, sus materiales, texturas e innovación en la construcción. Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano.